Conectaremos los puntos, en mi caso yo utilizando GeoGebra, colocaremos en el plano cartesiano, recordando que cada coordenada tiene un valor en X y un valor en Y. Cada par de ordenadas es un punto que nosotros debemos de poner en el plano cartesiano. En mi caso, yo estoy colocando algunos puntos que son las raíces de un color diferente. En realidad esto no sirve de nada, a fin de cuentas todos son puntos que debemos de unir simplemente para que se vea cuáles son las raíces y cuáles son los puntos, los demás puntos que yo tabulé, que un tercio, dos tercios, positivo y negativo. En la imagen ya están colocados todas mis coordenadas. Si se puede notar, el punto K y el punto I no son tan relevantes. Por lo general, después de las raíces solo necesitas una coordenada. Yo puse dos para ejemplificarlo un poco más, pero después del centro de la función, el comportamiento tiende a ser muy sencillo. La parte importante es la parte de adentro. Si se dan cuenta, entre más puntos tengamos, somos capaces de entender mejor cómo se va a comportar. Por último, voy a unir todos estos puntos con una línea. Esta no debe de ser una línea recta. Recuerda cómo debe de ser nuestro comportamiento de la función. A mayor cantidad de puntos o coordenadas, será más fácil hacer la gráfica. Estos ejercicios son para que se grafiquen siguiendo los pasos que ya hemos visto. Los pasos que se enseñaron durante este video, en realidad todas son cosas que ya se habían mostrado con anterioridad. Aún así, si no te quedó muy claro algo, puedes volver a ver el video para entender las cosas. Si aún así te cuesta trabajo, el primero de ellos, velo como otro ejemplo y solo haz los últimos dos, ¿sale? Pero la idea es de que intentes hacerlo tú solo. Primer ejemplo. Tenemos la función x al cubo menos 2x al cuadrado menos 9x más 18. Su comportamiento es como el de la imagen. Cuando es un número negativo, va hacia abajo, y cuando es un número positivo, va hacia arriba. Esto refiriéndome a los extremos. El comportamiento del medio no lo conozco. Después, tengo que encontrar sus raíces. Y como su número independiente, su término independiente es 18, los números que pueden dividir a 18 sin dejar sin que sea un resultado decimal serían más menos 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Si tú estás haciendo este ejercicio, debes de intentar con cada uno de ellos hasta que encuentres un residuo que te dé cero. Cuando ya encuentras uno que te dé cero, ya no necesitas hacerlo con los demás, ¿de acuerdo? Solo hasta que encuentres cero. Yo elegiré a 2 como mi valor de A. Luego colocaré los números correspondientes junto a la variable. Entonces tendría que en x al cubo va 1, x al cuadrado va menos 2, x va menos 9 y como término independiente va 18. Y procederé a realizar mi división sintética. El número 1 lo bajo sin alterar. Después multiplico a dicho número por el valor de A. 1 por 2 me dará 2. Realizaré una suma, menos 2 más 0 me dará como resultado 0. 0 por 2 me dará 0. Menos 9 más 0 me dará menos 9. Y menos 9 por 2 me dará menos 18. O sea que mi residuo es de 0. Ahora escribiremos los valores factorizados. Voy a poner primero el término que usé para dividir, que es x menos a. En este caso, a es igual a 2, entonces tengo x menos 2. Y después voy a poner el resultado que obtuve de mi división sintética, lo que salió hasta abajo. Y tengo 1x al cuadrado, tengo 0x, así que no la voy a colocar, y tengo menos 9 como término independiente. Entonces, esta parte en blanco de aquí
es la parte factorizada de mi función original. Y ya encontré una raíz, bueno, parte de una raíz. Ahora voy a encontrar la otra. Lo que voy a factorizar ahora será x al cuadrado menos 9. De nuevo, para esta función tengo varios métodos, pero voy a seguir utilizando la división sintética. Si tú utilizaste otro método, no importa, los resultados van a ser los mismos, siempre y cuando se haya hecho bien. Entonces, en este caso, mi ecuación en violeta, tengo como término independiente 9. ¿Qué números lo pueden dividir? Más menos 1, más menos 3 y más menos 9. Voy a utilizar el 3 positivo como valor de A. Y voy a colocar los valores de mi ecuación debajo de las x con sus respectivos exponentes. Entonces, x al cuadrado tiene un valor de 1, x a la 1 tiene un valor de 0 y x a la 0 tiene un valor de menos 9. No importa que en mi ecuación original yo no tenga x, aún así la tengo que colocar como un 0, porque si dejo el espacio en blanco me va a salir mal mi ejercicio. Y después resuelvo la división sintética. 1 baja sin ser alterado, después lo multiplico por el valor de A, lo cual me dará 3. 3 más 0 me va a dar 3, y 3 por 3 me va a dar 9. Menos 9 más 9 me va a dar 0, y de nuevo mi residuo es 0, significa que este es el número correcto. Así que colocaré x menos 2, el factor que yo ya había obtenido de mi división sintética anterior, x menos 3, que es el número que estoy dividiendo, porque recuerda que es x menos a, en este caso a es igual a 3, por eso tengo x menos 3, y por último mi resultado de la división sintética, donde x es 1x más 3. Ya con esto obtuve todas mis raíces. He factorizado mi función. Las raíces, recuerda que es el número que me permitiría que cada uno de estos paréntesis fuera 0. Entonces, en el primer caso, el número que me permitiría que fuera 0 sería 2, porque 2 menos 2 me da 0. En el segundo caso sería 3, 3 menos 3 me daría 0. Y en el último caso sería menos 3, menos 3 más 3 me daría 0. Estas tres son las raíces en x de mi función. Después de haber obtenido las raíces en x, voy a obtener mis raíces en y. Para esto, el valor de x va a ser igual a 0. Sustituyo en mi ecuación y, como todo número multiplicado por 0 es igual a 0, solo me va a quedar mi término independiente. Esto es una propiedad de las funciones en la cual la raíz de y siempre va a ser mi término independiente. Tabularemos valores que sean entre 3 y 2 y entre 2 y menos 3. Aparte de las raíces en x, tenemos la raíz en y que es de 0,18. Yo voy a tabular tres valores. Va a ser 2.8, 2.4 y menos 2. Puede que tú hayas elegido valores diferentes, no importa. Simplemente es importante manejar una cierta cantidad de coordenadas entre estas raíces para poder analizar el comportamiento. Recuerda que en las ecuaciones de grado superior luego sube y baja o luego se mantiene. Entonces lo mejor es graficar más puntos, pero con estos tres nos bastará. Reemplazaremos el valor de 2.8 en nuestra función y comenzaremos elevando exponentes. Así que 2.8 al cubo me dará 21.9. Luego 2.8 al cuadrado me dará 7.8 y después lo voy a multiplicar por menos 2. Así que como resultado me dará menos 15. Después voy a multiplicar 9 por 2.8
lo cual me dará menos 25.2. Es importante señalar que en este caso resolví la ecuación de manera lineal, o sea, de izquierda a derecha, pero lo más apropiado es primero exponentes, luego multiplicaciones y después sumas y restas. Entonces, no te vayas a confundir, esto fue para hacerlo un poco más rápido, pero debe de procurarse un orden. Sumando todos los términos, obtendré que cuando mi función está en 2.8 en x, su valor en y es de menos 0.9. Después prosigo con el valor de 2.4. Lo sustituyo y elevo los exponentes. 2.4 al cubo es 13. 2.4 al cuadrado es 5.16. Después, cuando lo multiplique por 2, o mejor dicho, menos 2, me dará menos 11. Y cuando multiplique menos 9 por 2.4, me dará menos 21. Sumando estos números, obtendré el valor de menos 1.2. El último valor por tabular será el de menos 2. Menos 2 al cubo será menos 8. Menos 2 al cuadrado será 4 positivo, pero cuando lo multiplique por menos 2 me dará menos 8. Menos 9 por menos 2 me dará más 18. Y sumando estos 4 valores obtendré 20. Tabularé los valores que están más allá de la raíz. Mi raíz más grande es de 3. Entonces tabularé valores de 4 y 5. El valor más pequeño es de menos 3. Y tabularé valores de menos 4 y menos 5. Primero haré el de 5 y tenemos que 5 al cubo me dará 125. 5 al cuadrado me dará 25. Menos 2 por 25 será menos 50. Menos 9 por 5 será menos 45. Y cuando yo sume estos números más 18, obtendré como resultado 48, el cual es un número bastante grande, entonces es difícil de graficar. Después voy a sustituir en mi ecuación el número 4. Y 4 al cubo será 64. 4 al cuadrado será 16. Multiplicado por menos 2 será menos 32. 4 por 9 será 36 con signo negativo. Y estos números sumados me darán 14. Es un número un poco grande para graficar, pero no es tan alejado. Por eso es bueno no alejarse tanto de las raíces. Ahora veamos las negativas. Tengo menos 4. Entonces menos 4 al cubo será menos 64. Menos 4 al cuadrado será 16 positivo. Por menos 2 será menos 32. Menos 9 por menos 4 será 36 positivo. Y el resultado de esto será menos 42. Por último, menos 5 será el valor de x. Y ya sabemos que menos 5 al cubo será menos 125. Menos 5 al cuadrado será 25. Cuando lo multiplique por menos 2 será menos 50. Menos 9 por menos 5 será 45 positivo. Y bueno, más 18 nos dará menos 112. Este punto quizá sea mejor no colocarlo en mi plano cartesiano. Ahora, estos son los valores que yo seleccioné, estos y los de la tabla anterior. Tú pudiste haber elegido unos diferentes y en realidad no significaría que estuvieses mal, solo significa que elegimos números diferentes. Para finalizar, colocamos las raíces en el plano cartesiano. Esto es más que nada opcional, es para tener más bien un orden, o darse una idea de cómo se estará viendo mi función, a pesar que ya la tengo por su comportamiento. Después voy a colocar los puntos cercanos a mi raíz, después los puntos más alejados y por último comienzo uniendo los puntos. En caso del video que tienen,
No los voy a ir uniendo porque no funciona así esa página de internet, pero deben de terminar con algo similar a esto. Pueden que sus puntos se encuentren en otros lugares, aún así les tiene que dar una indicación de cómo sería el comportamiento. En caso de que nosotros supiésemos cómo realizar el cálculo diferencial, si se dan cuenta podríamos definir cuáles son los puntos máximos y mínimos, también cuáles son las raíces, y a partir de ahí el unirlas sería más sencillo, por lo cual el realizar las gráficas requiere de menos puntos. Pero no sabemos cómo hacerlo, así que seguiremos con este método. En la función número 2 tenemos una función a la cuarta potencia, pero también vemos que la podemos factorizar, así que lo haremos, porque esto hará que nuestra ecuación pase de grado 4 a grado 3. Además, que nos permite tener nuestro término independiente, lo cual es muy importante. En este caso, mi término independiente es menos 12. Los números que dividen a 12 o a menos 12 sin dejar decimales son positivo y negativo 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo número 12. Debido a que es una función a la cuarta potencia positiva, debe de ser como la imagen que tenemos abajo, algo parecido a una W, aproximadamente. Lo que sí sabemos es de que ambos extremos van a ir hacia arriba. Ahora colocaré mis números de mi función, la función factorizada, la que está x al cubo, para realizar mi división sintética, en los cuales son 1, más 6, más 5 y menos 12. De mi abanico de opciones elegiré el número menos 3 para que sea el valor de A. Y comenzaré con el proceso. 1 lo bajo sin alterar, después lo multiplico por menos 3 y me dará menos 3. Menos 3 más 6 me dará 3 en positivo. Cuando lo multiplique por A me dará menos 9. Menos 9 más 5 me dará menos 4. Y menos 4 por menos 3 me dará más 12. Más 12 menos 12 me dará 0. Yo obtuve un residuo de 0, significa que este valor de A sí me permite factorizar mi función. Así que escribiré mi resultado ya factorizado hasta abajo. Mi función original, fx igual a x a la 4 más 6x a la 3 más 5x al cuadrado menos 2x, es igual a x que multiplica a, esta x recuerda que lo obtuve de la factorización inicial, x más 3, porque sabemos que es x menos a, entonces x menos menos 3, menos por menos me daría más y obtendría x más 3, multiplicado por lo que nos salió de nuestra división sintética, que es x al cuadrado más 3x menos 4. Continuando, voy a realizar otra división sintética al trinomio x cuadrado más 3x menos 4. Y el término independiente, o sea 4, puede ser dividido entre 1, 2 y 4, positivos o negativos. Yo voy a elegir como el valor de A al 1 positivo. Y voy a poner mis números en la variable correspondiente. Entonces, con x cuadrada pongo el 1, con x pongo 3 y con el término independiente pongo el menos 4. Comienzo bajando el 1 sin alterar fuera de mi división y después lo multiplico por a, lo cual me da 1. Cuando sume 3 y 1 me va a dar 4, que se multiplica por 1 y me sigue dando 4. 4 menos 4 me va a dar 0. Entonces mi residuo es 0, significa que se puede factorizar sin dejar residuo. Así que pongo la factorización completa. Primero x y que se multiplica por x más 3, lo cual ya lo tenía desde cálculos anteriores. Después voy a poner mi divisor, x menos a, en este caso x menos 1. Y por último voy a poner el resultado de mi división, el cual es x más 4. Ahora ya tengo mis 4 raíces.
La primera raíz es 0, porque recuerda que busco qué valor debe de tener x para que dentro del paréntesis me dé 0. Como solo está la x, pues para que me dé 0 ese paréntesis necesita ser 0. Después sería menos 3, después sería más 1 y después sería menos 4. Voy a colocar mis 4 raíces en la tabla. Entre cada par de valores voy a poner dos números. Por ejemplo, entre la raíz de 1 y 0 voy a poner dos números. Entre la raíz de 0 y menos 3 voy a poner 2. Y entre menos 3 y menos 4 voy a poner otros 2. La raíz de y no la obtuve porque es la misma raíz de x. Cuando x vale 0, y vale 0. Esa es raíz tanto en x como en y. Ahora, tengo mis 4 raíces y voy a darles sus valores. Va a ser 0.8, 0.4, menos 1, menos 2, menos 3.3 y menos 3.6. No deben de estar a la misma distancia, simplemente tienen que ser puntos que tú das entre estas dos raíces. Comenzaremos con el valor de 0.8, el cual vamos a sustituir en nuestra ecuación. Entonces, cuando mi ecuación vale 0.8, voy a elevar dicho número a la cuarta potencia, lo cual me da aproximadamente 0.4. Cuando se eleva 0.8 al cubo, me da 0.5. Y cuando lo multiplique por 6, me va a dar aproximadamente 3. Cuando elevo 0.8 al cuadrado, me da 0.64. Y si se multiplica por 5, se da 3.2. Y cuando se multiplica 12 por 0.8, me va a dar menos 9.6. Lo cual significa que sumándolos me va a dar menos 2.9. Después voy a sustituir el valor de 0.4. Y si lo elevo a la cuarta, me va a dar 0.02. Si lo elevo a la tercera potencia, me va a dar 0.64. Cuando lo multiplique por 6, me va a dar 0.3. Cuando eleve a 0.4 al cuadrado, me va a dar 0.16. Y si lo multiplico, me va a dar 0.8. Por último, 12 por 0.4 me va a dar 4.8. Este va a ser negativo porque el 12 es negativo. Sumando todos estos números voy a obtener menos 3.5. ¿Vale? Como podemos ver, estos dos valores que nosotros tomamos todavía no llegan al máximo, aparentemente. No sabemos cuál es el mínimo de nuestra función. Después vamos a pasar a el menos 1, un valor que está lejos de mi raíz, o en mi siguiente raíz, mejor dicho. Sustituyo en mi ecuación y voy a saber que cuando yo eleve 1 a cualquier exponente, el resultado simplemente va a ser 1. Como es menos 1, cuando sea un exponente par, va a ser positivo y cuando sea impar, negativo. Lo que significa que menos 1 a la 4 va a ser más 1, menos 1 a la 3 va a ser menos 1 al cuadrado va a ser 1 y menos 1 a la 1 va a seguir siendo menos 1. Cuando multiplique menos 1 por 6 me va a dar menos 6, 1 por 5 me da 5 y menos 12 por menos 1 me va a dar más 12. Sumando todos estos números, voy a tener que el resultado es más 12. Continúo con el valor de menos 2. Menos 2 a la cuarta es 16, menos 2 a la 3 es menos 8, menos 2 al cuadrado es 4 y comienzo a multiplicar. Menos 8 por 6 me da menos 48, 4 por 5 es igual a 20 y menos 12 por menos 2 es igual a 24. Sumando estos valores de nuevo me da 12. Puede parecer raro que cuando x vale menos 1 es 12, pero que cuando vale menos 2 también es 12. Esto significa que la parábola en menos 1 sigue subiendo y digamos que llega a su punto máximo en menos 1.5 y después vuelve a bajar y por eso en el valor de menos 2 sería otra vez 12. No significa que estemos mal. Sustituimos el valor de menos 3.3 y cuando lo eleve a la cuarta potencia será menos 118. Si se eleva al cubo será menos 35.9.
Si se eleva al cuadrado sería 10.8. Y ahora multiplicamos. 35 por 6 me va a dar 215, negativo por los signos. Después sería 5 por 10, 54. Y por último, menos 12 por menos 3.3 será 39.6. Sumando estos valores, obtendré como resultado menos 2.9. Cuando sustituya el menos 3.6, que es mi último valor, obtendré que elevando potencias, obtengo primero menos 67, después obtengo menos 46, después obtengo 12, y cuando proceda a multiplicar tendré menos 279, 64 y 43. Sumando estos valores, obtendré menos 3.8. Así que ya conozco el comportamiento de mi función dentro de las raíces, dentro del rango de las raíces. Ahora voy a conocer su comportamiento fuera de mis raíces. Fuera de las raíces voy a elegir como valores a 2 y a menos 5. Entonces, cuando mi ecuación vale 2, voy a elevar 2 a la cuarta potencia, me da 16, a la tercera potencia me da 8 y al cuadrado me da 4. Si multiplico 8 por 6 me da 48 y si multiplico 4 por 5 me dará 20. Menos 12 por 2 me dará menos 24. Sumando estos valores obtengo 60, lo cual es un valor muy alejado. A pesar que mi raíz está en 1 y yo elegí el valor de 2, está muy alejado. Sería más conveniente elegir un valor como de 1.1, por ejemplo, para que yo pueda graficar bien, porque tener 60 en el plano cartesiano es algo complicado. Por último, voy a realizar el valor de menos 5. Menos 5 a la cuarta potencia es 625. Menos 5 a la tercera potencia es menos 125 y a la segunda es 25 positivo. Si multiplico menos 125 por 6 voy a obtener menos 750. Si multiplico 25 por 5 será 125. Y por último, si multiplico menos 12 por menos 5 será 60. Sumando estos números obtendré que la coordenada en Y es de 60. Recuerda que las ecuaciones de cuarto grado se grafican como si fueran una W. Cuando A es positivo es como una W, entonces tiene sentido que los valores positivos y negativos, en este caso 2 y menos 5, vayan los dos hacia arriba. Dentro de mi plano cartesiano voy a colocar las coordenadas que obtuve. Después voy a unirlas recordando que es algo similar a una W, pero también que se parecen como a las parábolas. En el caso de la tercera imagen, estamos tomando los extremos, el valor de 2 y de menos 5. Como se puede ver, hace que la parte del centro no sea tan apreciable. Entonces, deberíamos haber elegido valores que estuvieran cerca de los puntos F y el punto E para podernos dar una mejor idea. La última ecuación es de grado 4, pero no la podemos factorizar. Tenemos un término independiente, el cual es 6. Los valores que pueden dividir a 6 sin tener número decimal sería 1, 2, 3 y 6, tanto positivo como negativo. Entonces hay que elegir uno de estos valores para que sea A, para que sea nuestro número A. Yo voy a elegir el valor de menos 3. Comienzo bajando el 1 sin alterar y después lo voy a multiplicar por A. Esto me dará menos 3 y después voy a pasar a realizar una suma. 3 menos 3 me va a dar 0 y repito el mismo procedimiento. 0 por menos 3 me va a dar 0. Menos 3 más 0 me va a dar menos 3. Menos 3 por menos 3 me va a dar 9. Menos 7 más 9 me va a dar 2.
2 por menos 3 me va a dar menos 6. Y la suma de estos dos me dará 0. Significa que x más 3 sí se puede factorizar de mi polinomio original, lo cual lo voy a escribir hasta abajo. X más 3, recuerda que es el menos a menos menos 3, es igual a x más 3. Y el resultado de mi división sintética, que dice que es 1x al cubo menos 3x más 2. Ahora aplicaremos el método de la división sintética con el trinomio x al cubo menos 3x más 2. El término independiente es más 2 y este puede ser dividido entre 1 o 2, positivo o negativo. El valor de a que yo he seleccionado es el de menos 2. Voy a colocar mis nuevos números debajo de los exponentes adecuados. Entonces, en el espacio de x al cubo pondría 1, en el espacio de x al cuadrado pondré 0, en el de x tendré menos 3 y en el de x a la 0 pondré 2. Comienzo con mi división poniendo el 1 abajo de la división sintética, después multiplico 1 por menos 2 y pondré el resultado en el espacio siguiente debajo del 0. Luego realizaré una suma entre estos dos números, lo cual me dará menos 2. Continúo, menos 2 por menos 2 es igual a 4, 4 menos 3 es igual a 1, 1 por menos 2 es igual a menos 2, y menos 2 más 2 es igual a 0. Ahora que tengo un residuo de 0, puedo hacer la factorización apropiada. Primero, x más 3, el cual ya tenía de la división anterior, multiplicado por x más 2, que sería x menos a. Y por último, el resultado de mi división sintética, el cual es 1x al cuadrado menos 2x más 1. Aplicaremos la división sintética al trinomio x al cuadrado menos 2x más 1. El término independiente que tenemos aquí es 1. Y los números que lo pueden dividir son más o menos 1. El valor que yo voy a seleccionar va a ser el de 1. Y colocaré los números dependiendo de el exponente de la variable x que acompañan. Entonces tendré 1 en el espacio de x al cuadrado, menos 2 en el espacio de x1 y 1 en el espacio de x a la 0. Comienzo mi división bajando el primer número y después lo voy a multiplicar por el valor de a. El resultado de esta división lo pongo en el siguiente espacio y procedo a sumar. Menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 1 por 1 me da menos 1 y 1 menos 1 me da 0. Como mi residuo es 0, significa que mi factorización es correcta. Voy a colocar los factores de mi función. Anteriormente yo había descubierto los factores x más 3 y x más 2. Con esta división sintética, primero tengo x menos a, el cual sería x menos 1, y el resultado también es x menos 1. Entonces voy a tenerlo dos veces. La raíz en el caso del primer factor es de menos 3, la raíz en el caso del segundo factor es de menos 2, y en el caso del tercero y cuarto va a ser de 1 positivo. Así que esta función va a tener 3 raíces en x, las cuales ya localicé. Encontraremos la raíz de y sustituyendo x por 0. Así que todos los términos serán iguales a 0, excepto con el último. Y tiene un valor igual a 6, lo que significa que su raíz se encuentra en la coordenada 0,6. Nuestras raíces son menos 3, menos 2
y 1. Esta refiriéndose a x. La raíz de y es 6. Ya las tengo tabuladas. Ahora voy a meter valores entre dichas raíces. Entre menos 3 y menos 2 voy a colocar a menos 2.8 y menos 2.4. Entre menos 2 y 0 voy a colocar a menos 1 y entre 0 y 1 voy a colocar a 0.5. La primera que voy a sustituir va a ser la de menos 2.8. Primero voy a elevar los exponentes. Menos 2.8 a la cuarta potencia es igual a 61. Menos 2.8 elevado al cubo es 21.9 negativo. Menos 2.8 al cuadrado es 7.8. Después vamos a comenzar a multiplicar. Más 3 menos 21.9 es igual a menos 65.8. Menos 3 por 7.8 es igual a menos 23.5. Y menos 7 por menos 2.8 es igual a más 19.6. Cuando sume todos estos números, incluyendo el 6, tendré el valor de menos 2.3. Después voy a sustituir en mi ecuación el valor de menos 2.4. Si elevo exponentes, tendré que menos 2.4 a la cuarta potencia es 33.1. Menos 2.4 a la tercera potencia es menos 13.8. Y si se eleva al cuadrado es más 5.7. Multiplicando 3 por menos 13.8, tenemos menos 41.4. Menos 3 por 5.7 tenemos menos 17.2. Menos 7 por menos 2.4 tenemos más 16.8. Y la suma de todos estos valores es menos 2.7. Pasamos a nuestro siguiente valor, el cual es menos 1. Menos 1 a la cuarta potencia es igual a 1. Menos 1 a la tercera potencia es menos 1. Al cuadrado es 1 positivo. Y después multiplicamos. Menos 1 por 3 es menos 3. Menos 3 por 1 es menos 3. Menos 7 por menos 1 es igual a más 7. Y la suma de todos estos es 8. El último valor que vamos a sustituir será el de 0.5. Cuando lo eleve a la cuarta potencia será 0.06. A la tercera 0.125. Al cuadrado 0.25. Cuando multiplique 0.125 por 3 será 0.3. Cuando multiplique menos 3 por 0.25 será menos 0.75. Cuando multiplique menos 7 por 0.5 será menos 3. Y la suma de todos estos será 2.1. Con ello, terminé el comportamiento dentro de las raíces. Voy a analizar el comportamiento de mi función fuera de las raíces y le daré valor de 1.4 y de menos 3.4. Primero sustituiré 1.4 en mi función y elevándola a la cuarta potencia tengo 3.8, a la tercera potencia 2.7, a la segunda potencia 1.9. Cuando multiplique 2.7 por 3 tendré 8.2, menos 3 por 1.9 será 5.8 y menos 7 por 1.4 será 9.8. Sumando estos términos obtendré 2.4. Voy a sustituir menos 3.4 en mi función original y elevando dicho número a la cuarta potencia, mi resultado será 133
a la tercera potencia menos 39.3, al cuadrado 11.5 y después procederé a multiplicar. Menos 39.3 por más 3 es igual a menos 117. Menos 3 por 11 es igual a menos 34.6 y menos 7 por menos 3.4 es igual a 23.8. Sumando estos números, obtendré como resultado 10.9. Graficaremos colocando las coordenadas en nuestro plano cartesiano. Los puntos rojos son las raíces en X. El punto negro es la raíz en Y. Los puntos azules son los otros valores que tabulamos. Después conectamos dichos puntos dándoles una forma similar a la W, y con lo cual ya tenemos la gráfica de nuestra función.